Buenas tardes. Agradecer al Colegio de Abogados y a la Comisión de Derecho Agrario, a ustedes por honrarnos con su presencia, y realmente son muy breves comentarios en relación con algunos temas muy puntuales que nos interesan. Hay algunas disposiciones que nos generan dudas o inquietudes en relación con el nuevo Código Procesal Agrario. Como exponía ahora en la mañana don Carlos Picado, al referirse a las partes, una de ellas, de acuerdo con el artículo 28, inciso quinto, es el catastro nacional. Refiere este artículo que será parte del catastro nacional cuando se pretenda la nulidad o invalidez o modificación de los planos catastrados. En materia agraria, prácticamente en 28 años que tengo de experiencia, no he visto un expediente en donde no haya un plano catastrado. El 95% de los procesos usualmente están relacionados con discusión de bienes inmuebles y del plano catastrado o los planos catastrados. Hay planos catastrados que tienen hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y lo que nos preocupa, y expuso la Procuraduría en la opinión jurídica que citó el doctor Enrique Ulate en la mañana, es que el catastro nacional no tiene personería jurídica, ni instrumental. No es un órgano desconcentrado, es un departamento de otro departamento, que es el registro inmobiliario. Entonces la norma, por el principio de conciliación jurídica, todo asiento registral, en principio, y de acuerdo con las normas vigentes, tiene que estar asociado a un asiento catastral. Entonces, si el catastro va a ser parte de un proceso judicial, no va a tener su par, que es el registro inmobiliario encargado del asiento registral, porque el catastro no puede cancelar asientos registrales o modificarlos, solo los catastrales. Entonces vamos a tener un juicio donde figura un departamento que es el competente de los asientos catastrales, pero ¿qué va a pasar con los asientos registrales? Y es un planteamiento falso. ¿Por qué? Porque la verdad es que ninguno de los dos tiene que estar. Ni el registro inmobiliario ni el catastro nacional. No tienen personería jurídica. Y entonces, ¿para qué va a estar la Procuraduría si va a estar el catastro? Esa es una norma que en este plazo que se está sugiriendo, y tal vez se pueda asociar también con el tema del Código Procesal Contencioso, que el plazo transitorio superaba el año, casi los 2 años. Y es importante esta observación porque indudablemente hay esferas de la jurisdicción agraria donde se atacan actos administrativos. Y así ha sido toda la vida. Los asientos registrales y catastrales, los jueces agrarios ordenan cancelar una finca cuando hay doble inmatriculación y planos de sujetos particulares. En su momento también la Procuraduría ejerció acciones y contrademandas tendientes a anular asientos y planos que afectan el dominio público. Sin embargo, a partir del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, la Sala Primera tuvo una inclinación o preeminencia en que estos procesos, a raíz del artículo 108 de la Ley de Diversidad, fueran conocidos exclusivamente en la sede contenciosa, y eso conllevó que muchos procesos que teníamos en la sede agraria y que ahí habíamos estado litigando, alguna de las partes lo alegara en última instancia y la sala anulara todo, y
se iniciara de nuevo el proceso en la sede contenciosa y el juez agrario remitiera los autos. También cuando estaba por medio de un área silvestre protegida y no está inscrita y se está discutiendo quién tiene una posesión decenal previa a la afectación como patrimonio natural. Entonces, esta norma del catastro nacional hay que revisarla porque genera una gran entropía y un gran cisma o caos en el sentido de que en un proceso judicial solo tienen que ser partes aquellos entes, órganos o entidades que gozan de personería o personería jurídica instrumental en caso de los órganos desconcentrados. El caso de FONAFIFO, el caso del SINAC, por ejemplo, en materia ambiental y de patrimonio natural. Entonces, eso hay que revisarlo. Siempre que se genera un cambio jurídico, desde el punto de vista procesal, es común que al ampliarse la competencia haya que hacer al inicio ajustes, cambios, modificaciones. Y en esto es muy importante y es vital la participación de la Sala Primera, porque es la que en definitiva resuelve. Con el nuevo Código Procesal Agrario se presenta el inconveniente de que las excepciones de incompetencia que aleguen las partes tienen techo hasta el Tribunal Agrario. Artículo 25. De manera tal que solo llegaría a Sala Primera los conflictos que planteen otras jurisdicciones con la agraria. Por ejemplo, el juez agrario se declara incompetente, el tribunal a raíz de una apelación confirma eso, lo mandan al juzgado contencioso y el juez contencioso no acepta esa jurisdicción o esa competencia y va a Sala Primera. Pero cuando son las partes las que disienten del criterio de primera instancia, porque en estos casos ya el juez agrario se va a poder declarar incompetente, no como es en la actualidad que solo se puede inhibir. En este caso, el Tribunal Agrario va a tener que trabajar con un principio de autocontención, porque él es el que va a definir entre las partes hasta dónde llega la impugnación o inconformidad. En la actualidad, las partes tenemos la oportunidad de acudir a Sala Primera. Y siempre que hay un cambio normativo, es muy importante que el superior de todos los órganos, en este caso por el tema la Sala Primera, pues pueda conocer. En la mañana escuchábamos al magistrado Rivalbaiza en el sentido de que para ellos es muy importante escuchar lo que dicen ustedes, y se estaba refiriendo a los operadores jurídicos que estábamos en el auditorio. Muy importante lo que dicen las partes, porque a raíz de eso es que nosotros los escuchamos y resolvemos en definitiva. Bueno, en este caso eso no es posible. En la actualidad sí, pero con el nuevo código no. Y si se está abriendo la competencia, es muy importante que ese tema pueda ser revisado en Sala Primera. La mañana hubo una pregunta muy interesante, muy atinente, muy oportuna, que contestó el doctor Enrique Ulate, en el sentido del artículo 19 del Código Procesal Agrario y las actuaciones preventivas que puede tener un juez a pesar de no ser competente. Ese artículo 19, como bien expuso don Enrique, está en consonancia con lo que dice el Código Procesal Civil, me parece que en el artículo 8, que señala que el juez que no es competente puede adoptar medidas cautelares. Y como toda medida cautelar o disposición transitoria, obviamente es revisable por el juez en que definitivamente radique el proceso. Y la podría modificar si cambian circunstancias, pero ya no la va a anular simplemente porque la dictó un juez que inicialmente no fue competente. Porque en materia de principios de cautelares, pues rigen los principios de urgencia, de peligro en la demora, y obviamente en materia agraria, ese es un tema vital. Sin ser pintonizo o alarmante,
es probable que cuando el código entre en vigencia, si así acontece, no nos asombremos que el inciso 12 del artículo 2 del nuevo código sea pasible de revisión constitucional en los términos que expuso la Procuraduría en la opinión jurídica OJ 111 del 2016. Los criterios de la Procuraduría se expresan a través de dictámenes y pronunciamientos. Yo estoy haciendo referencia al mismo, sin embargo, los comentarios que comparto con ustedes son de naturaleza indudablemente personal. La mañana también escuché al representante de la Defensa Pública, a don Fran Álvarez, exponer las inquietudes en torno a la participación de la Defensa Pública en procedimientos administrativos. Este es un tema que me parece a mí que es bastante delicado, no solo por el tema del personal, sino también por la incidencia de funcionarios judiciales interviniendo en actuaciones administrativas que al rato no han concluido, y usualmente lo idóneo es que los funcionarios judiciales actúen en la esfera judicial. Si revisamos las jerarquías impropias, solo la municipal está en la Constitución Política, en el artículo 173. Me parece a mí que el tema de la jerarquía debe verse de una forma restrictiva, por los inconvenientes que pueda generar y también porque indudablemente todo acto administrativo es pasible de revisión jurisdiccional, y hasta donde las actuaciones de un funcionario de la defensa pública puedan llevar también a un tema de responsabilidad del Estado en los procesos contenciosos que así lo pudieran exigir, toda vez que son funcionarios del Poder Judicial. Y bueno, es un tema bastante delicado. Recordemos, de acuerdo con el artículo 153 constitucional, que los jueces pueden por sí mismos ejecutar sus sentencias o acudir a la sede de la fuerza pública o la sede administrativa a obtener la colaboración y el apoyo para esa ejecución. Pareciera que lo idóneo y lo ideal es que los órganos del Estado intervengan para lograr la ejecución de decisiones. Pueden ser decisiones interlocutorias, medidas cautelares, anotaciones de demanda, algunos tipos de desalojo, desahucio, algunas órdenes de impedimento. Por ejemplo, se está haciendo un aprovechamiento forestal y se ordena al MINAE abstener de otorgar más permisos y fiscalizar y velar que cese la actividad de aprovechamiento forestal. Entonces, indudablemente, en materia de cautelares y de cumplimiento y ejecución de decisiones firmes y definitivas, no hay ningún reparo, y está de acuerdo con el derecho a la Constitución que los órganos del Estado intervengan y colaboren con los funcionarios judiciales. Y a todo con lo que explicaba al principio del tema del catastro nacional, si revisan ustedes el artículo 377 del Código Procesal Civil anterior y el artículo actual 45.7, todas las oficinas públicas pueden rendir informes técnicos a los jueces que así lo pidan, para efecto de que el juez pueda resolver conforme a un mejor criterio. Entonces, indudablemente, cualquier juez agrario contencioso puede requerir al Catastro Nacional un informe para ver si hay un traslape parcial de fincas. Y no hay necesidad de que el Catastro Nacional figure en el proceso, como parte. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque cualquier entidad del Estado, llámese Instituto Geográfico Nacional, llámese Dirección de Geología y Minas, llámese SINAC, puede rendir informes que le soliciten los señores juzgadores, señoras juezas. De manera tal que en este plazo de suspensión que se pueda dar de este código, pues sería muy aprovechable que este artículo 28, en lo que concierne al catastro, sea muy importante, sea revisado. Y quisiera poner un ejemplo. Me gustó mucho los ejemplos que dio Enrique en la mañana, dado su carácter de docente. Cuando a uno le explican con ejemplos, aprende más. Y entonces les voy a dar un ejemplo que es real y que está pendiente de resolución.
para que ustedes vean que una competencia no se define solo por ver hechos y determinar la causa, o solo por ver partes, tampoco. Tiene que ser una visión integral. Imaginen ustedes el caso de dos particulares que están discutiendo el incumplimiento de un contrato totalmente privado. Los hechos atienden al incumplimiento de ese contrato, llamemos que es un contrato de arrendamiento, donde hay cultivos de arroz, y se presenta el proceso, pero no se analiza, y tampoco, como explicaba don Carlos Picado, porque el derecho lo aplica el juez, no se analiza la naturaleza del bien, el objeto sobre el cual recae la pretensión. Resulta que gracias a la colaboración que hemos prestado a la Escuela Judicial que coordina la compañera Ruda Alpiza del Juzgado de Liberia, nosotros hemos dado capacitación a algunos funcionarios judiciales, sobre todo muchos jueces contenciosos, sobre el concepto de zona marítima. Y resulta que las zonas marítimas no son solo, por así decirlo, para utilizar términos muy llanos y básicos, no son solo los 200 metros que están frente al mar, sino que puede haber zona marítima a 30, 20 kilómetros del mar, por el tema de las rías, un ejemplo, que tienen una afectación previa a 1977. Entonces puede ser que dos partes estén contratando y no tengan conciencia de que donde están haciendo los cultivos de arroz está en zona marítima, incluso a veces en la zona pública. Y esto se llega a conocer porque alguien alerta al juez, o cuando el juez va a hacer la inspección, se encuentra unos mojones o se encuentra a personas que están en la finca, que son ajenas al proceso, y les dice somos concesionarios. Entonces, ¿cómo se va a resolver una pretensión sobre un incumplimiento contractual o sobre un mejor derecho de posesión, una pretensión real, cuyos hechos, cuya causa y cuyas partes son particulares y punto? Y ese terreno en el que se está disputando, o se cobran daños, o se pide que se ponga en posesión, de ahí está inscrito en el registro público a favor de otro particular, llámese concesionario, y tiene concesión, y no es parte del proceso. Entonces, esa redacción del inciso 12, de que son pretensiones entre particulares exclusivamente, esencialmente agrarias, porque los hechos y las pretensiones y la causa así lo hacen ver, no es tal. Y eso solo a veces se revisa hasta última instancia, porque hemos tenido procesos donde la sala primera nos notifica el proceso ya resuelto. Dice, les notifico esto y ahí tenemos 15 días para meter la casación porque no fuimos parte. Y hay zona marítima, un ejemplo. Son hechos reales, no son ejemplos ficticios. Y eso no lo resuelve el inciso 12 del artículo 2 del nuevo código. ¿Por qué? Porque toda obra humana es perfectible. Toda obra humana es perfectible. Y con el devenir de los tiempos y con el devenir del proceso, el juez va a través de las diferentes etapas teniendo mayor conocimiento. E inicialmente él creía que era competente y ya en el transcurso se da cuenta que no, y que hay que llamar a otros sujetos. Y que las pretensiones de un tercero, digamos la Procuraduría que ejerce una intervención, si está dentro del plazo, porque a veces llegamos y ya el proceso está para conclusiones. De manera tal que en este caso pues van a ser muy importantes también las medidas de saneamiento que se puedan adoptar. Y lo que nos dice la jurisprudencia de la Sala Primera es que ella se inclina al definir la competencia por el objeto del proceso, no por los hechos, no por lo que las partes piden, porque puede ser que obviamente el Estado fue traído al proceso ya en forma bastante tardía, porque también tenemos casos de juzgados que nos notifican la sentencia a ver si apelamos, o el tribunal que nos notifica la sentencia a ver si metemos casación, o la Sala Primera que nos notifica el proceso a ver, y ha pasado. Entonces, muy importante, es cierto que el Código Civil en el artículo 263
dice que a los tribunales les corresponde dirimir las controversias que se susciten entre particulares a raíz del aprovechamiento de un bien público, ¿verdad? Y que esos bienes se rigen por su propia normativa especial. Pero indudablemente, al día de hoy, esas controversias se han definido en la sede contenciosa administrativa. Y lo que ha hecho la Procuraduría, pues, es observar los lineamientos de la Sala Primera. Lineamientos que en este caso, pues, se pueden echar de menos porque formalmente, en el caso de las excepciones de las partes, llegarán hasta el Tribunal Agrario y no tendremos el criterio del órgano superior de ambos, a menos de que haya un conflicto entre juzgados. Y indudablemente, si el asunto se queda en la sede agraria, tendremos que esperar que la Sala Primera se pronuncie al final, con el retardo de justicia para todas las partes, pues ya son muchos los casos que se están anulando y remitiendo a la sede contenciosa. Entonces, agradecer la oportunidad de compartir estas ideas que nos generan cierta inquietud y que podrían ser de utilidad como insumos para la revisión, ojalá de ser posible, de ciertas disposiciones que nos pueden generar mucho conflicto, sobre todo al inicio de la aplicación del código. Muchas gracias.